Momento complejo para el ministro Giorgio Jackson, hasta una acusación constitucional se ha anunciado en su contra. Tema para el análisis de este lunes con Patricio Gajardo. Pato, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Tomás Duval, como siempre, los lunes también parte de esta mesa. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches. Álvaro, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo ven el momento de Giorgio Jackson con estas denuncias y este fuego cruzado que ha existido respecto a esto? A ver, una cosa es la temática interna del ministerio, que es lo que sucede, que hay una funcionaria que establece de que hubo presiones para que tomara decisiones no técnicas, sino que más bien de carácter político frente a determinadas iniciativas que habían en materia de su propio trabajo. Otra cosa también es que no se hizo una denuncia, ¿no?, en relación a un tema bastante complejo, sí, muy delicado. ¿no?, muy delicado. Y por lo tanto, yo diría que el problema que hay acá es un problema además de carácter, aparte de manejo interno del ministerio, hay un problema de carácter político. Giorgio Jackson parece que tiene la capacidad y la condición de ir generando enemigos donde va. Entonces eso también se sobredimensiona el proceso. Ahora, se nota que la funcionaria está dispuesta a llegar por lo menos hasta consecuencias importantes, su honor se siente perjudicado, sumado al hecho de que vemos reacciones de parte de los propios partidos políticos, pero más allá de la oposición, vemos el caso de Fidel Espinosa, no sé si viste el Twitter, Tomás, de Fidel Espinosa, que fue muy fuerte y habla que Giorgio Jackson miente, como ha mentido muchas veces, y lo plantean en Twitter en relación al tema y que está dañando la honra de Patricia Hidalgo. Momento complicado donde además le están cobrando cuentas antiguas, parece, Tomás, ¿no? Sí, yo diría que es una tormenta en un vaso de agua. Pero, ¿por qué lo digo? Porque la seremía es un cargo de exclusiva confianza del presidente de la República. Y son organismos desconcentrados donde los ministerios tienen representantes en región y tienen que coordinarse con los delegados presidenciales. Por lo tanto, evidentemente aquí hay acusaciones de por medio. Eso es lo que hace la gravedad del caso. Y yo creo que un poco de inexpertise del ministro a manejar el caso adecuadamente. Y segundo, bueno, el ministro sabemos bien que tiene una mala relación o un deterioro de su relación con el Congreso. Por lo tanto, las bancadas opositoras con esto se están haciendo un pequeño festín, digamos, por esta actitud que ha tenido el ministro de dar distintas explicaciones para una renuncia que era tan simple, un cargo de confianza del presidente de la República. Bueno, usted perdió la confianza, tan simple como eso. Pero las excusas posteriores, correcto, las versiones que hay posteriores son esas las que enredan. Por eso digo que es una tormenta en un vaso de agua. Y el condicionamiento del ministro Jackson, con sus críticas que tiene frente al Parlamento, bueno, le dio un tema a la oposición y, como bien decía Patricio, al parecer hoy día hay hasta senadores, digamos, que estarían criticando su accionar. ¿Pero hay peso para una acusación constitucional o esas son Depende cómo mayores? se vaya desarrollando todo. Yo creo que esto puede ser una bola de nieve o, como muy bien señala Tomás, una tormenta en un vaso de agua. Depende de lo que estén dispuestos a llegar en los distintos frentes, y me refiero básicamente a la funcionaria en términos de su honra, si está dispuesta a querellarse, a plantearlo ya en forma más legal, o con el componente político que esto tiene. Sé que van a ser citados tanto la funcionaria como también el ministro a la Comisión de la Cámara de Diputados de Desarrollo Social, justamente por tráfico de influencias, o sea que hubo presiones para que ella tomara determinadas decisiones, y perdóname, o sea, es como sacar una conclusión de análisis político más que análisis jurídico. Esto no creo que sea una situación digamos, inusual. O sea, yo creo que acá lo que puede ir generándose es ir advirtiendo que hay precedentes de este tipo de acciones, porque las personas que presionaron a la Seremi, como muy bien señalaba Tomás, que son de confianza, por lo tanto uno podría decir, bueno, se le puede presionar, pero una cosa es presionar y otra cosa es obligar a votar de determinada manera en determinadas iniciativas en la cual tú estás en una posición técnica, exacto, distinta a la que está. Que es lo que denunció Patricia Hidalgo recién, ¿no? Eso es lo que es el problema. Pero es que ahí hay una cuestión anterior. O sea, si tú estás en un gobierno y eres designado en un cargo de exclusiva confianza, bueno, si no estás de acuerdo con las políticas del gobierno, renuncia y ándate. Porque el gobierno implementa
sus acciones, lo que hemos dicho de este gobierno, yo he sido crítico, pues se demoró mucho, por ejemplo, en la designación de los Ceremi. ¿Cuánto se demoró al comienzo del gobierno? En marzo y abril, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si el Ceremi no está de acuerdo con la política del gobierno, ¿qué hace en ese cargo? Debiera renunciar a lo que está haciendo. Pero es que ahora, una cosa es no estar de acuerdo en un tema, y otra cosa es que si tú eres un Ceremi y estás ahí porque pero si estás por un cargo de gobierno. Está bien, por mucho que sea de confianza. Aquí no llegaste de los santos del cielo, Patricio. Bueno, llegaste porque tienes un cargo político. No, si está bien, si yo entiendo claramente, si yo he tenido la oportunidad de tener cargos políticos y ser de confianza, pero que significa ser de confianza no significa que uno tiene que llevarle la mano en todo a la persona. O sea, hay una autonomía. Hay un nivel de autonomía. La confianza es que uno tiene un compromiso. Y un compromiso, evidentemente, si estás en un gobierno, un compromiso asumido en un proyecto conjunto. Pero eso no significa que tú, como profesional, no puedes dar tu propia perspectiva. Ya. Vamos a quedar atentos a ese caso para hablar un par de minutos de la negociación constitucional que hoy día, Tomás, aparece en punto muerto, ¿no? Muchos dicen, después de esto realmente está difícil seguir avanzando. Nadie quiso ceder finalmente, sobre todo en términos de que sea 100% electo mixto el órgano redactor. ¿Crees que tiene vida todavía esta conversación o se va a resolver en el Parlamento ya, como dice por ejemplo José Miguel Insulza? Yo creo que está en la UTI, está pasando un momento difícil la definición porque no hay acuerdo en las fuerzas políticas. Yo entiendo que había un poquitito de flexibilidad ahora en las horas de la noche de ciertas propuestas que todavía están dándose, básicamente aumentar el número de convencionales para ser electo y reducir los expertos a una proporción de ese número. Bueno, se han ido flexibilizando con el transcurso de la noche. Yo creo que yo soy positivo frente al proceso constituyente, creo que es un deber de la política llevarlo adelante y tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios, pero sin duda estamos en un periodo muy complicado y complejo porque las fuerzas políticas vimos el fin de semana y hoy día durante el día que no cedían posiciones, entonces recién estamos viendo cierta flexibilidad detrás. Yo espero que durante esta semana podamos avanzar y tener un bosquejo del acuerdo constitucional. ¿Crees que tiene vida tú también, Patricio, no? A ver, yo creo que es indispensable llegar a un acuerdo constitucional porque no se puede dejar abierto este proceso inacabado. Tiene que, independientemente del resultado del plebiscito, que con un 62%, ese 62% yo creo que en la práctica quiere certeza jurídica. En un momento de mucha incertidumbre, tanto en el plano político, económico, social, cultural, en todos los planos. No podemos dejar esto stand-by hasta que llegamos y después, bueno, veremos con el tiempo qué es lo que hacemos. Eso por una parte. Ahora, creo, y ahí comparto algo que dijo María José Hoffman, secretaria general de la UDI, que planteó el tema del infantilismo del presidente. Yo creo que en la semana pasada se había avanzado bastante en puntos de acuerdo. Si tú te fijas, incluso dentro del socialismo democrático, el tema de la comisión mixta era algo asumido. El propio José Miguel Insulza, del Partido Socialista, había señalado que si se iba a un plebiscito salía cualquier alternativa, incluso la de los amarillos, que fueran designados todos los convencionales por el Congreso. Si había un plebiscito de salida, se otorgaba la legitimidad democrática. Y sorprendentemente aparece el presidente interviniendo. ¿Se le pidieron también? ¿Ah? ¿Le pidieron también? Bueno, está bien, es una cosa que le pidieron. Entonces, veámoslo desde una lógica analítica. Hay dos cosas. Una, o esa intervención es justamente para dilatar e dificultar, porque ahora nos encontramos con el tema de que no estamos avanzando, estamos en un punto muerto, cosa que la semana pasada no estábamos en un punto muerto, estábamos acercándonos a una solución. Y que eso se hace para marcar un liderazgo del presidente que está siendo negativamente evaluado por las encuestas. Eso puede ser una de las razones. Entonces aparece ahí, pero dando las instrucciones, porque yo sé que han habido más reuniones aparte de la de Macaya con Boric. Sí. O sea, una es la que salió para la foto y otra es la que se han generado posteriormente. Bueno, y en esas otras reuniones seguramente se tienen que haber llegado a conclusiones distintas, hasta dónde pueden negociar, hasta dónde pueden llegar. Y yo creo que por eso Álvaro Elizalde salió bastante contento, que había posibilidades de llegar a un acuerdo. A mí me parece bien la intervención del presidente. Estamos en un no, a mí no me parece. No. Estamos en un régimen presidencial y la voz del presidente debiera ser escuchada. Había mantenido silencio y yo creo que ya a esta altura es bien importante conocer la opinión del presidente en el proceso de negociación, porque eso también ordena a las fuerzas oficialistas para tener un camino de negociación claro.
Claro, a lo mejor estrechó, provocó dificultades. Pero podría haberlo me dicho parece- antes, entonces. Me parece Tomás, bien, me parece podría haberlo bien. dicho antes. Es que en un proceso que se había dilatado, la intervención del presidente le coloca una presión mayor para que lograra el acuerdo. Yo creo que ese Yo es creo el que, punto. claro, de pero atornilla al revés. Es decir, le coloca presión mayor, sí, pero atornilla al revés. O sea, en el momento que se está alcanzando un acuerdo, Ya, no si sé él- al revés de para qué. él es eso lo que hay que No alcanzar. entiendo al revés de qué, pero... Al me revés, parece- al revés del acuerdo, porque él se supone que está por el acuerdo, ¿no? Él quiere que se Pero a mí llegue a un acuerdo. me parece que esa intervención logra poner a las fuerzas políticas en un plano de discusión mucho más profunda, donde casi están ya obligados a llegar a un acuerdo. Ya, bien, vamos a ver lo que resulta. Tomás Duval, Patricio Gajardo, muchísimas gracias por acompañarnos No, esta noche. un gusto. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.